Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos a mi sección Toma 5, en la que en 5 argumentos os recomiendo una película en concreto. Y esta lleva en mi vida desde hace mucho tiempo, es una de mis favoritas y tenía muchas ganas de traerla a este canal. Dark City, de Alex Proyas, estrenada en 1998. Novedad en Toma 5. La voy a hacer con spoilers. Así que por favor, si no la habéis visto, ya estáis corriendo rápidamente a ver la película, que merece la pena. Incluso si no sois fans de la ciencia ficción, creedme, os puede gustar. Así que por favor, dais al pause, la veis y luego volvéis a este vídeo y nos dejáis likes, comentarios, lo que os apetezca a todo lo que os voy a traer. Otra novedad en Toma 5 es que voy a hacer una rápida ficha técnica antes de empezar con el primer motivo de mis 5 recomendaciones, o de los 5 motivos analizados de por qué las recomiendo, ¿vale? Porque me apetece mucho en esta peli y además seguramente ya no os suene de nuevas, porque solemos incluirla medianamente en alguna de nuestras secciones de análisis de pelis. Así que vamos allá. Como digo, dirigida por Alex Proyas, escrita por el propio Alex Proyas, por cierto, junto a Len Dobbs y junto a David S. Goyer. Len Dobbs quizás no le conozcáis tanto, no se ha prodigado, fue uno de estos guionistas no reconocidos en Tras el corazón verde, que por cierto la trajimos aquí en Poli Bueno, Poli Malo, os lo dejo en descripción, ¿vale? Para que le echéis un ojo. Y es Goyer, que está acostumbrado a universos de cómic heroicos, porque participó en el guión de las 2 primeras de Nolan de Batman, en toda la trilogía de Blade, estuvo también en El Hombre de Acero, o sea que imaginaros, ¿no? En la música tenemos a Trevor Jones, que yo le adoro, porque es el compositor de Cristal Oscuro y Dentro del Laberinto, películas de Jim Henson Factoría, I Love You Forever, ¿vale? Pero también participó en películas un poco más curiosetas y más profundas, como puede ser El corazón del ángel. Robert De Niro ahí en un papelón, Mickey Rourke también, uno de los pocos papeles de Mickey Rourke que a mí me encanta, recomendadísima, ¿vale? Y luego en fotografía, pues vamos a tener a Dariusz Wolski. Dariusz Wolski, que ha estado también trabajando todo Mundos Oscuros, la mayor parte, fijaros, la primera de Piratas del Caribe, Sweeney Todd, sobre todo, ¿no? Prometheus también, que es muy oscura, y también ha estado en clásicos como La caza del octubre rojo, por ejemplo, y otra película súper oscura que también traje yo aquí en el canal y que os voy a dejar aquí los enlaces en la descripción. El Cuervo. El Cuervo, que también fue dirigida por Alex Proyas. Ya habían trabajado juntos estos dos y en las dos se aliaron porque sabían que podían funcionar muy bien este tándem. Sí, ¿qué deciros de este hombre? Pues que sabe manejar muy bien tanto la luz como la oscuridad. Y en esta película va a ser bastante interesante. De hecho, necesaria. Y en cuanto al elenco, pues destacaros un poco estas grandes caras que a muchos de nosotros ya conocemos, como la gran Jennifer Connelly, que hace un papel bastante correcto, como el más desconocido quizás, que sea el protagonista, Rufus Sewell, que hace un papel dentro de lo que cabe bastante en una línea creíble, en una línea dentro de este universo un poco de fantasía, ¿no? De todos estos elementos de ciencia ficción que juega, el que se defiende bastante bien, porque además de contra en la rectitud, en la seriedad y en la frialdad, tiene al caballero William Hurt como el policía que le persigue, que también hace un papel muy destacado, pero sobre todo, si quiero destacar a alguien, bueno, voy a mencionaros a Richard O'Brien también, ¿vale? Porque yo le llevo en el corazoncito por ser el creador y además también actor en Rocky Horror Show, que aquí hace de la más activa parte de los villanos, ¿vale? Hace de señor Mano dentro de Los Extraños. Y el que quería destacar sobre todo por encima de todo es Kiefer Sutherland. ¿Qué papel se marca el señor Sutherland aquí? Por favor, que estamos acostumbrados a verle de malo, ¿de acuerdo? Jóvenes ocultos también es un papel que él hizo que a mí me encantó. Aquí tiene algún prostético en la cara, pero sobre todo ese trabajo corporal para mostrarnos un ser humano que está siendo aprovechado por los villanos, pero desde la capacidad mental, porque físicamente es débil, es frágil, y cómo todo esto lo expresa no solamente ya en esa postura casi encorvada, casi jorobada, ¿no? Que lleva, sino también en todo este aspecto que tiene él en la voz, de la manera de expresarse como muy rápido, como muy también entrecortado, bajito, que afonando un poco la voz, ¿sabes? Para que parezca que todavía hay mayor peligro en el ambiente, pero también que él es uno de los principales objetivos de ese peligro, ¿no? Que él está en peligro también. Muy interesante. Creo que actualmente es el trabajo más chulo de esta peli, el de Kiefer Sutherland. Y ya me meto directamente con el apartado de dirección, ¿de acuerdo? Que es de los 5 puntos, de la toma 5, el primero que os quiero destacar. ¿Por qué?
Porque es una dirección muy ágil, es una dirección muy dinámica, no te duermes, no te aburres. Toda la película está contada con un único objetivo, ¿vale? No se va a andar en subtramas, en tonterías. La trama es los villanos por un lado, nuestro prota, el señor John Murdoch, interpretado por Rufus Sewell, y lo que va a pasar. Y los que se van a ir agregando a esta trama en el que se van a sumar para un lado o para el otro, ¿vale? Sobre todo para el lado de Murdoch, básicamente, porque en el otro lado ya tenemos unos cuantos que son los villanos de esta raza alienígena, ¿de acuerdo? En la dirección también destacar muchos elementos de cómic en la manera de utilizarlo, sobre todo porque por un elemento que va a estar usando constantemente, que es el zoom. Quizás a algunos os estorbe o incluso a algunos les pueda llegar a marear. A ver, cuando digo constantemente, a lo mejor me he pasado, no es un 80 o un 90% de la peli, pero vamos a deciros que en un 50 y muchos de la película va a utilizarlo como elemento, porque además no es que el zoom lo meta en escenas normales de presentación de personaje, por ejemplo, que esto lo hace en un par de ocasiones muy guay, muy cómic también, porque lo hace desde atrás y entonces tanto al Dr. Shiver como al inspector, a Bumstead, ¿vale? Que es el inspector de policía, os presenta o nos presenta su habitación o el habitáculo donde él se suele mover para que veamos su mundo y luego ya nos vayamos a él. Cosa que hace al contrario con el personaje de Jennifer Connelly, que es muy interesante. Parte de ella, como la parte importante, que además empieza en oscuro, entra una luz tremenda que destaca ese rostro angelical de Connelly y además toda esa luz que va envuelta en una persona que actúa como cantante en un local tipo años 40, tipo Crooner Girl, que le da otra perspectiva. Es verdad que hay una de las veces que lo va a hacer desde atrás, que también la vamos a ver desde la espalda, como a estos dos personajes que os comentaba antes en este zoom, pero en ese caso, en esos casos, va a ser un zoom invertido, es decir, siempre va a ser primero ella y luego el contexto donde está, mientras que los otros interesa ver el mundo en el que suelen cohabitar o en el que suelen existir, el psiquiatra en su consulta y el policía en su apartamento, y luego vamos a descubrir al personaje en ellos. Pero los zoom más comiqueros que os hablaba son estos que se producen, por ejemplo, cuando están la primera persecución, por ejemplo, que tiene Murdoch a manos de Bumstead, del policía, que salta las escaleras, que vamos a ver un picado absoluto, creo que es prácticamente cenital, sobre las escaleras y cómo la cámara va bajando con ellos, dando más la sensación de velocidad, de movimiento, de fluidez. Está muy guay. Pero además, a la contra, en contrapicado, también usa el zoom. Muchas veces usa el zoom para magnificar la persona o la determinación que está tomando este personaje. Va a haber un par de momentos que lo vamos a ver con el personaje de Murdoch también. Hay un momento, creo recordar, sí, hay un momento con el personaje de Emma, con el personaje de Connelly, pero sobre todo este recurso lo va a usar para la cámara de los extraños bajo tierra, que se organiza en una especie de estrado, de graderío, donde desde allí toman las decisiones, hablan en ese idioma extraño de idioma reloj, que es casi como una mezcla entre, a medio camino entre los engranajes de un reloj y un pájaro que se ha quedado ahí un poco tartamudo, ¿vale? Y es ahí un poco, pero obviamente pues para el gran público, para el espectador, pues nos hablan en inglés porque si no, no nos enteramos, o en castellano si habéis visto la versión doblada. Interesante el manejo de la voz en varios personajes de aquí, así que como siempre os recomiendo que si tenéis ocasión, aunque sea con subtítulos, la veáis en versión original, que gana bastante esta película, que yo la tenía además en la memoria, ahora la he revisitado para vosotros, pero la tenía con el castellano. Y quizá los personajes más de menos caracterización, no tanto, pero los que sí que lo son, tienen unos giros y una manera de utilizar la voz muy, muy bien enfocada y muy, muy personal, ¿vale? Así que dale una opción, dale una oportunidad. Y luego, por otro lado, quería hablaros también, por supuesto, en el segundo puesto de mis 5, de los efectos. De los efectos no quiero comentar demasiado, ¿vale? Es un CGI muy primario, estamos a finales de los 90, recuerda mucho a videojuego cuando se usa, sobre todo en aquellas partes que cantan más. ¿Cuáles son las que menos me han gustado? Pues por ejemplo, los parásitos. Están diseñados de una manera que a mí no me terminan de funcionar. Parece casi como un enemigo del Doom antiguo que te apareciera ahí totalmente pixelado de una de las esquinas para atacarte, ¿no? Por suerte creo que el director lo sabe y salvo en una ocasión, que va a ser la primera muerte de uno de los extraños que sale de la cabeza y ahí está un poco más trabajado. En el momento, hay un momento en que la pantalla se llena con uno de estos seres y otro momento al final, cuando el principal villano o el líder de los villanos muere y sale el ser que lleva dentro, en el que canta bastante, ¿vale? También hay momentos en los que las
las instalaciones sufren modificaciones. Sobre todo, ahora me refiero al momento final, por ejemplo, en el que Murdoch se libera y derrite todo lo que tiene esta especie de círculo donde le tienen ahí amarrado, ¿vale? Que lo derrite con su poder mental y bueno, pues ese efecto canta muchísimo, canta muchísimo. Pero sobre todo hay un efecto que a mí me saca totalmente, que es el de la batalla final, cuando el gran jefe está sintonizando, que es como se llama la habilidad que tienen estos seres, contra John Murdoch, nuestro personaje, que también tiene esa capacidad porque ha evolucionado y porque de repente es el gran factor, ¿no? El gran peligro para los que viven abajo es que haya otro arriba que tenga su principal habilidad de poder, que es esta sintonización que les permite cambiar la realidad física como les dé la gana. Entonces, en el choque de esas dos grandes energías, lo que se genera en medio es un garabato de niño azul. ¿Vale? No hay más, no hay más. Y canta y pues no funciona muy bien, que digamos, no. Pero por otro lado, para ser de finales de los 90 tiene cosas muy chulas, que sí que funcionan y que te metes con ellas. Por ejemplo, cada vez que flotan o levitan los extraños, que al final va a flotar también nuestro protagonista, está muy bien integrado y funciona muy bien. ¿Qué más? Las transformaciones urbanas. Hay transformaciones, las menos, ¿vale? Y las que son más de plano muy cerradito, que son muy físicas, por ejemplo, de edificios acercándose. Hay un momento en el que tienen que correr para no ser aplastados y meterse por la ventana, que eso es, lógicamente, o son maquetas o es un movimiento más de una construcción hecha, ¿vale? Manual, y se nota. Y la verdad es que funciona mucho mejor. Pero en el cambio completo de edificios que suben, que bajan y tal, ya os digo, cuando sobre todo son planos generales es CGI y sí, bueno, puede parecer como que son, de hecho creo que buscan un poco ese efecto flor, que de repente se abre, ¿no? Que florece, eso es un poco el edificio como una seta que surge y se desarrolla completamente, pero fijaros que ahí terminan de, o sea, aprovechan la oscuridad por supuesto, pero a mí sí me funcionan, a mí en ese tipo de efectos creo que lo han logrado muy bien y además es muy importante porque va a suceder en varios momentos de la película y van a coincidir un poco con los momentos de transición también de los personajes o de avance de trama. Están bastante bien llevados. Y otro elemento que sí me ha funcionado muy bien dentro de los efectos es sobre todo el zoom de los recuerdos, ¿vale? El zoom que le meten a los recuerdos, que es un zoom en el que todo el marco del recuerdo está difuminado y además como si estuviéramos viajando por un túnel y el recuerdo estuviera en el fondo, ¿vale? Curiosamente, el efecto del marco es llevarte hacia el centro, pero el efecto del recuerdo es justo lo contrario, es llevarte hacia atrás. Entonces, genera una sensación contradictoria de este recuerdo hasta qué punto me influye o es real o no es real, que estéticamente visualmente queda muy bien, pero que además semánticamente el sentido que tiene está muy bien porque los recuerdos tienen un peso en esta película que destacaré en otro de los siguientes apartados y que es muy importante, ¿vale? Como tercer punto, quiero rescataros la luz. La luz creo que es determinante. Aquí volvemos otra vez a este gran hombre con su dominio de los oscuros que os comentaba antes, Dariusz Wolski, ¿vale? Este hombre sabe cómo hacerlo y yo creo que corresponde muy bien con la idea que tenía Proyas, perdón, no con X, en la cabeza. Hay una oscuridad que lo rodea todo, ¿vale? Y además es una oscuridad que va a cambiar. Es una oscuridad que en principio es como verdosa, ¿vale? Para mostrarnos que hay algo ahí que no está del todo bien, pero que ese verde se va a volver más azul, más frío, más tecnológico en la zona subterránea de los extraños, donde están los villanos, y se va a volver más, ese verde va a ser más amarillento, más macilento, más relacionado quizás con esas luces de lámparas nocturnas que vamos a ver durante la ciudad, como que hay algo ahí que no está bien, que no está terminando, son las víctimas, ¿no? De lo que está pasando abajo. Por otro lado, ¿dónde coloca la luz? Pues en muchos momentos la va a mantener en contrapicado. ¿Dónde especialmente? Pues en la ciudad es verdad que no tanto. Hay algún momento de contrapicado, sobre todo, por ejemplo, en los ataques de los extraños en la ciudad. Sí que utilizan el contrapicado para marcar mucho más sus facciones y hacerles más amenazantes. Pero sobre todo el contrapicado va a funcionar cuando ellos están, sobre todo en la primera mitad de la peli, en sus estrados, ahí en su ciudad subterránea, como ese gran tribunal que decide y que tiene el poder absoluto sobre lo que pasa arriba y por tanto van tomando decisiones, se van determinando. Con lo cual ahí la luz, junto con el contrapicado que os contaba antes de la cámara, ¿vale? Funciona perfectamente para darles esa magnificencia que luego se va a ir perdiendo a lo largo de la peli y vamos a ver cómo ya va a meter más planos a la altura de los ojos porque se les empieza a ir un poco de las manos lo que le pasa. Creo que está bastante bien jugado, ¿de acuerdo? Y aparte, la luz que la del fondo marca, como digo, las facciones en contrapicado, ¿vale? Y por otro lado, cómo utiliza
primero, desde el principio en la ciudad, medio rostro de nuestros personajes van a aparecer en un porcentaje muy alto en sombra. Vamos a ver medio rostro iluminado y medio no, como diciendo, hay algo que estáis viendo aquí, pero se os está escapando la otra mitad, ¿vale? Que creo que está muy marcado. Quizá, por ejemplo, en el personaje de Connelly no lo veamos tanto. Lo vamos a ver sobre todo en el del protagonista, ¿vale? En el de John Murdoch, el personaje. Pero también va a empezar a aparecer en los extraños en el mundo de abajo. Y cuando suben arriba, ¿vale? Por esa parte que no terminan de controlar y que se les está escapando de las manos. Y de repente ya no están sus caras amenazantes desde abajo iluminadas, sino que están iluminadas desde un lateral y por tanto una parte de la cara está iluminada y la otra no, porque hay algo ya que es extraño para ellos, que no controlan y que se les va a escapar de las manos. Cosa que cobra un sentido gracias a la luz tremenda. Como cuarto punto quiero destacaros la ambientación. Qué ambientación tan bonita y tan bien diferenciada. También otra vez, nos vamos a la diferenciación por mundos, ¿vale? Arriba, los años 40. Arriba son los años 40. El vestuario de la policía, los balnearios donde te bañas con un traje de baño completo, como el Dr. Schreber de Sutherland. Esa partida desde un punto de cine negro que es un crimen no resuelto con un tipo que se levanta, no tiene memoria, no sabe qué ha pasado y de repente se encuentra ahí un crimen sin resolver y no entiende, empieza a atar cabos de que él puede ser el asesino pero no está seguro, recibe una llamada de teléfono que le explica que algo fue mal, que su memoria fue borrada, que solo le puede ayudar, que es el psiquiatra el que está hablando con él, ¿vale? Es un punto de partida muy de cine negro. Todo el vestuario acompaña, por supuesto, los policías, los propios extraños, los villanos, cuando suben a la ciudad, se visten con esos guardapolvos largos, esos abrigos gruesos, con sombrero de ala ancha. Todos los establecimientos que vamos a ver, barberías, los hostales, los kioscos, ¿vale? Las habitaciones que vamos a ir visitando están muy ahí. Y sí que es verdad que quizá en las estructuras, cuando cambia la ciudad, sobre todo en el skyline, podemos ver algunos detalles de épocas anteriores. Que uno de los villanos llega a decir en un momento, cogimos los recuerdos de vuestra civilización de épocas pasadas diferentes. Bueno, pues os quedasteis mucho en los 40, porque sí, hay detallitos quizás del 19 e incluso alguno de más atrás, ¿sabes? Del 16, 17, pero son muy sutiles y en general puede ser simplemente un homenaje a este tipo de estructuras que también se hacía en los edificios de los años 40-50, ¿vale? Que está ahí presente, pero nada más, ¿vale? No obstante, generan esa atmósfera de historia, de investigación y de ir descubriendo qué pasa, ¿no? Y por otro lado tenemos el diseño de ambientación de toda la parte de abajo, que toda la parte de abajo pues es todo el mundo subterráneo de los villanos, con los tres apartados básicos. Os hablaba antes del graderío, ¿vale? Un graderío que tenemos aquí y aquí, donde en diferentes escalas, unos cuantos niveles, porque son unos cuantos además. Recordaos que ellos son parásitos mentales, pero que alojan cuerpos de la gente que ha muerto arriba. Es decir, las figuras que estamos viendo eran humanos, han muerto, y el parásito se les mete en la mente, se las mete en el cerebro físicamente, ¿vale? Se les mete por dentro de la cabeza. Y claro, pues ya ha muerto un montón de gente desde que empezaron ellos el experimento. Entonces esas gradas están llenas a tope. Y en los dos extremos de las gradas tenemos la cabeza reloj, con la que controlan el tiempo de esa ciudad que siempre está de noche. Y por el otro, una máquina que es como una especie de planeta que ha virado un poquito su eje, que se mantiene en diagonal, desde el cual, con esa habilidad de sintonizar, se concentran todos en esa máquina para ir cambiando todos los edificios a las 12 de la noche de cada día y probar con algunos de los especímenes que tienen arriba, injertarles otros recuerdos para que vivan otras vidas y vean en qué se pueden convertir. En cuanto al vestuario de ellos, cuando están ahí abajo, también les define. Es un vestuario que busca esa uniformidad, esa mente colmena que todos representan. ¿Y cómo lo hacen? Con vestidos agresivos y fríos, en cuero, con tiras de cuero como si fueran cinturones y bandas que tuvieran que retener esa carne muerta que no podría sostenerse de otra manera. Me recuerda un poco a los cenobitas de Hellraiser. Y luego ese afeitado, que bueno, los que tienen más protagonismo y actúan, pues al final acabas diferenciando las caras, pero como te hagan un plano general de todo ese graderío y de toda esa gente rapada, no eres capaz de diferenciar quién es uno y quién es otro, ¿no? Cosa que me llama también bastante la atención. Muy contrastado y muy funcional. Por último, ¿qué os quiero destacar? Pues lo que nos hace empatizar del todo con esta película, es decir, si no empatizas por la ciencia ficción, si no empatizas por la ambientación, o si la dirección no hace que te quedes, que para mí todo esto suma,
¿vale? También hay algo que, sin ser una película que busca un mensaje demasiado profundo, sin ser una película que intenta trabajarlo desde un código quizás más naturalista, sino que, como ya he dicho desde el principio de la dirección, va más desde el cómic, ¿vale? Sí que tiene un punto o un interrogante que a mí me parece interesante destacar y que creo que le da también su salsa a la película: los recuerdos. La importancia capital que tienen los recuerdos para definirnos a nosotros mismos, ¿vale? La película está plagada de objetos, los personajes viven rodeados de objetos que están constantemente recordándolos, y que además ellos lo mencionan como: esto es muy importante para mí. Postales, fotografías, diapositivas. El regalo principal que le hizo la persona más amada. Por ejemplo, el policía conserva y lleva a todas partes el acordeón que le regaló su madre. O sea, ¿hasta qué punto son importantes? Porque son personas a las que le van cambiando los recuerdos. Por tanto, cuando despiertan en un sitio que para ellos ya es natural por los recuerdos que tienen, solo pueden funcionar de acuerdo con esos recuerdos nuevos que le han insertado. Por tanto, se convierten en lo que los recuerdos le dicen que es. Pero ¿qué pasa? Que sobre esto hay anomalías, ¿vale? Hay gente que se ha despertado. Nuestro prota es uno, pero ya ha habido antes otra persona, que es el personaje de Valensky, que es muy interesante. Por cierto, uno de los pocos con los que usan el contrapicado de luz en la ciudad, ¿vale? Y que además a él le van a sacar casi de cuerpo entero con esas declaraciones locas de: la ciudad no tiene salida, es tontería. Y el otro le dice: bueno, pero tu mujer está muy preocupado, tienes toda esta habitación pintarrajeada con espirales, atiéndela, que no es mi mujer, que no es mi mujer, que cada día nos insertan con otros recuerdos, ¿no? Que tú te preguntas como espectador: oye, ¿por qué contra este no han hecho nada? Pues básicamente porque es un humano al que todos van a tomar por loco y no tiene el poder que sí ha desarrollado nuestro protagonista de sintonizar, y por tanto no supone una amenaza. Y de hecho al final lo vemos tan absurdo, le resulta todo, tan loco se vuelve, le echan de la policía, su mujer ya no tiene ningún tipo de cariño por él, que se acaba arrojando a las vías del metro. O sea, es como la insoportabilidad, sí, iba a decir, no sé si existe la palabra, pero ¿vale? Lo insoportable de que nadie te crea y que tú hayas visto, ¿no? La verdad, pero no tengas ninguna forma de luchar o de demostrarla al mundo. Cosa que sí le van a dar a Murdoch. Y luego, por otro lado, tenemos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esa verdad revelada, ¿no? Esa verdad que se va a producir en un paseo en balsa junto al doctor Schraber, y que ese paseo en balsa de repente se convierte en algo que no nos esperamos. Porque, a ver, sí está anunciado que en algún momento este hombre tiene que revelar, y de hecho ya ha revelado parte de la verdad al protagonista, pero aquí ya es obvio, ¿no? Aquí ya le está contando todo lo que pasa, quiénes son los otros, por qué los dominan, cómo los humanos son un experimento, como todos los que os acabo de comentar de los injertos de recuerdos, etc, etc. Pero me gusta mucho la alegoría de la barca, porque te lo hace en un momento en el que tienen que coger una barca tipo... ya sé que no es exactamente lo mismo, pero a mí me lleva un poco al universo de Caronte, de cruzar a la otra orilla, de ver qué hay más allá, ¿vale? Porque en la ciudad, siendo consciente de la verdad, solo te espera la muerte, como a Valensky, entonces tienes que cruzar más allá. Pero quizás te vuelvas más loco cuando te des cuenta que la ciudad y esa Selbitch que intentas alcanzar tampoco existe, porque es una ciudad experimento, no hay más allá, ¿no? Después de todo eso. Y que la alegoría o la verdad sea revelada en este viaje en la barca sobre el agua, creo que ayuda mucho al imaginario colectivo a que esa transición sea de la verdad. De la verdad pasas del sitio donde no puedes escapar a un sitio donde no puedes escapar, pero ya siendo consciente de que no hay nada más, ¿no? Como un mensaje, en principio, bastante desesperanzador. Pero luego queda la pregunta, claro, ¿y cuál es la gran pregunta? Pues la gran pregunta, lógicamente, es: ¿nuestros recuerdos determinan quiénes somos? La película concluye que no. Y de hecho, de una manera que a mí me gusta mucho, porque Murdoch acaba diciendo: queríais saber cuál era la esencia humana, dónde reside el alma humana, y no está aquí. Y yo dije: por favor, que no diga después, está aquí. No lo dice, lo deja abierto, y eso me parece muy interesante, porque te abre un poco esa pregunta, no te la cierra de cara al espectador, como dando a entender que evidentemente nosotros no somos solamente, sino que somos mucho más, pero que no es la emoción nuestra base, que la emoción sería otra parte más. De hecho, la emoción está generada por esos recuerdos en parte. Y que nosotros somos mucho más, algo que ni siquiera una raza alienígena con una capacidad y con una evolución mayor que la nuestra ha sido capaz de detectar dónde está. Esta raza, además, que si está haciendo este experimento es porque se está muriendo, porque no encuentra, porque está en decadencia y porque necesita encontrar dónde reside el alma humana. Quizás aquí choque un poco el hecho de ¿y de qué les va a servir no, esto no está explicado en la película, ¿vale? ¿De qué les va a servir conocer cómo funciona el alma humana para ellos vivir más?
Esto no te lo explican, no te lo explican, pero se supone que a través de eso podrían encontrar la manera de... La única alusión que haya esto es cuando intentan insertarle al final a John Murdock los recuerdos de esa mente colmena para que la mente colmena viva a través de él y entonces a través de su alma encuentren otra manera de vivir que quizás les permita volver a crecer como especie. Está ahí un poco pillado por los pelos, pero bueno, es el único ejemplo que te dan en la película. Sin embargo, el mensaje sigue siendo bello, que termina con una metáfora además de lo más de sal gorda, porque te la meten por los ojos, ¿vale? La ciudad estaba en tinieblas y ahora, como él tiene la capacidad, por supuesto, de cambiar la ciudad y manejarla como quiera, como ellos podían con la maquinaria, ahora que todos ellos han muerto, pues lo que va a hacer es girarla lo suficiente en el espacio para que el sol le dé, para que llegara un sol, que no sabemos si es el nuestro o no, pero que el sol le dé y, por tanto, tenga la capacidad de encontrar el propio brillo a través de él mismo. Un mensaje muy bonito al final, ya os digo, un poco de sal gorda, pero en general es la trama, en cómo avanza la película, cómo vas descubriendo estas cosas, lo que para mí la hacen interesante. Un ritmo muy dinámico, una mezcla de ambientación de 40 con ciencia ficción muy potente, algunas actuaciones muy interesantes como especialmente Kiefer Sutherland y sobre todo este manejo también tanto de la luz por un lado como de esta parte más emotiva, de la luz a nivel técnico y a nivel narrativo, como esta parte emotiva para tocar un poco el corazón y este pequeño planteamiento sin irse a demasiadas profundidades de somos lo que pensamos, somos lo que llegamos a recordar o no. Obviamente, ahí tenemos los recuerdos que le iban a insertar de asesino a nuestro Murdock que no le terminan de convertir tampoco en asesino. Quizás porque nunca llegaron a injertárselos. ¿Quién sabe? En fin. El caso es que no me quiero enrollar más. Os he dejado claros estos 5 puntos y os invito, si habéis llegado hasta aquí, a que le deis a like, a que si habéis llegado por accidente o por recomendación de YouTube, os suscribáis si no lo estáis y sigáis todas nuestras noticias en @cine.degiro, nuestra comunidad de Twitter y en la comunidad de YouTube, porque ya gracias a vosotros somos más de 1100, casi 1120 ya, y eso hace una comunidad hermosa como la nuestra que siga creciendo. Así que gracias a todos y a todas. Siempre en el cuore. Ya sabéis que si os gusta el cine y las series, nosotros somos puro cine y puras series. Yo soy David y esto es Punto de Giro.